Pasamos así a la Edad Media, la edad donde va a haber muchas otras religiones que van a surgir y sobre todo los musulmanes aparecen en esta época, los cuales van a hacer que la Iglesia de repente cree unas guerras, de repente mate a personas por amor a Cristo. ¿Eso es bueno o es malo, matar a personas por amor a Cristo? Lo vamos a estar viendo en el día de hoy. Bienvenidos a Teología con Dam. Soy Damaris Bonales, licenciada en Teología, y este es el lugar donde en cada episodio nos sumergiremos en el conocimiento para acercarnos más a Dios. Lo que sucede es que en la Edad Media los monjes y los misioneros están evangelizando por todas partes, están expandiendo el evangelio y los nobles y príncipes se convierten. Si el noble y príncipe se convierte, toda la nación de repente ahora es cristiana. Y así el imperio de Occidente ya está cristianizado por todas partes de norte a sur, este a oeste. En cambio, en el oriente, con la venida de Mahoma en el 746, lo que sucede es que el imperio musulmán de repente se expande tan rápidamente como se ha expandido el imperio cristiano. Lo que sucede entonces es que cuando de oriente pasan a occidente, los musulmanes se cruzan con los cristianos. Y aquí suceden unas guerras que van a ser llamadas las guerras santas, las guerras de las cruzadas. En las cruzadas lo que hicieron fueron que los cristianos, para volver a conquistar los territorios que eran cristianos, que los musulmanes habían derrotado y habían hecho que fueran islámicos, lo que hacen es matar a toda aquella persona que fuera musulmana, a toda aquella persona que adorara a Alá y no a Dios. Terminaron siendo guerras ya no iniciadas por los príncipes, sino iniciadas por la propia Iglesia. Así, las cruzadas se convierten en una herramienta para cristianizar al mundo. ¿Pero qué tipo de herramienta es esta si la herramienta es matar a personas por amor a Cristo? Así es como tenemos que pensar en la Edad Media y en las cruzadas de, oh sí, de nuevo conquistaron ese territorio para volver a ser cristiano. Sí, pero lo conquistaron matando a gente para que esas personas islámicas fueran exterminadas y así de nuevo el cristianismo expandirse. No fue a través de la predicación de la palabra y a través de la verdad de Cristo, sino a través de muerte y sangre. Sucede entonces la separación entre la Iglesia occidental y la Iglesia oriental, en el llamado Cisma de Oriente. Este cisma sucedió en el 1054, cuando entre dos papas hubo una guerra entre el Papa de Oriente y el Papa de Occidente. Este cisma marcó la división entre la Iglesia católica romana y la Iglesia oriental ortodoxa. La división sucedió cuando el Papa León IX fue a Constantinopla en son de paz porque habían unos normandos que estaban creando una división, pero lo que sucedía ahí es que el Papa de ese momento, Miguel I Cerulario, estaba cerrando las iglesias que estuvieran haciendo el rito en latín en vez de en el rito griego de Constantinopla. Así sucedió una división. ¿Por qué? Porque hay tres grandes cosas que marcaron el cisma de Oriente y que separaron la iglesia por siempre. Primero, la autoridad papal. La autoridad papal en la Iglesia de Occidente hacía que el Papa tuviera la suprema autoridad después de que ya habían pasado siglos y los obispos habían nombrado a un Papa. Ese Papa tenía la máxima autoridad. En cambio, en Oriente no veían que ese Papa tuviera la máxima autoridad, sino que no aceptaban la primacía universal del Papa, sino que entre un grupo de patriarcas eran los que dictaminaban lo que estaba bien y lo que estaba mal. En segundo lugar, fue el término filioque. Filioque lo que significa es algo en latín que sucedió de que en el credo Niceno-Constantinopla lo que hicieron es añadir a el Espíritu Santo no solo del Padre, sino que también provenía del Hijo. Y la Iglesia en Oriente no estaba de acuerdo con eso, por lo tanto, ahí se creó otro tipo de división. En tercer lugar, lo que sucedió fueron divisiones litúrgicas. ¿Por qué? Por el calendario de Occidente y Oriente era diferente. La Iglesia en Occidente se hacía en latín y la Iglesia en Oriente se hacía en griego, por lo tanto, estaban dos tipos de iglesia muy diferentes, pero se supone que adoraban al mismo Dios, pero cada vez eran las divisiones más grandes. Así, el evento que se llama como el Cisma de Oriente en 1054 fue la excomulgación propia entre los dos papas. Uno se quiso quedar en Roma y el otro se quiso quedar en Constantinopla sin tener comunicación entre ellos, y así surgió la división. ¿Te puedes creer que una división tan importante como fue la del Cisma de Oriente fueron por cosas tan sencillas que se podrían haber solucionado con una conversación, pero al final cada uno decidió tirar para su bando y me daba igual lo que el otro decidiera? Ahora creo mi propia iglesia y yo creo mi otra propia iglesia en vez de hacer una alianza porque los dos creían en Dios y en la autoridad de la Biblia. Así es lo que sucede también hoy en día entre iglesias, de separaciones, divisiones entre iglesias, porque en vez de buscar una alianza, en vez de buscar una unión, lo que se hace es cada uno se va por su lado y así tenemos la fiesta en paz. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Crees que hoy en día esto ayuda a la iglesia?
porque ya hemos visto desde la historia, desde los principios, que esto lo único que ha hecho es división y más división hasta llegar a la Reforma, que ahí sí que va a ser una gran división. Seguimos con la peste negra. La peste negra también es un hecho muy importante en la Iglesia y en lo que sucedió en la historia de nuestro mundo, pero lo que sucedió es que la fe aquí fue creciendo de una forma rara. ¿Por qué? Porque era una fe temerosa, tenían miedo del infierno y tenían miedo de la segunda venida de Cristo y de la muerte, porque la peste negra mató a miles y miles de personas en el siglo XIV. Por lo tanto, la gente creía en Dios por miedo a ir al infierno, no creía en Dios porque se arrepentían de sus pecados, sino creían en Dios por temor. Y ese tipo de creencia hoy en día también está. ¿Cómo predicamos el Evangelio? ¿Predicamos el Evangelio para que la gente se arrepienta de sus pecados y vea la necesidad que tiene de Dios? ¿O predicamos el Evangelio con miedo y creando ese temor de que si no crees en Dios vas a ir al infierno? Así fue una fe débil, una fe debilitada, que lo que hizo fue crear iglesias que en el mínimo obstáculo se destruían y la fe de nuevo caía y la gente dejaba de creer en Dios, porque era una fe de temor en vez de una fe de conciencia y de entender la necesidad de Dios en nuestras vidas. El cisma de Oriente surgió en el 1054, pero es que lo más gracioso es que 2 siglos después sucedió el gran cisma de Occidente. ¿Te lo puedes creer? Veníamos de un cisma, de una división entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa, y ahora iba a haber una división entre la propia Iglesia católica. ¿Por qué? Porque de repente surgieron 2 papas. Uno estaba en Aviñón y el otro estaba en Roma. Eran 2 papas que habían sido nombrados por la Iglesia, habían sido nombrados por el gobierno, pero eran 2 papas que estaban buscando la autoridad máxima el uno contra el otro. De nuevo, otra guerra cristiana, otra guerra católica en el mismo bando. En la misma casa habían 2 hermanos que se estaban peleando entre ellos. Así, en el 1409, después de este cisma donde habían 2 papas y nadie se ponía de acuerdo de quién de los 2 tenía la autoridad máxima, se creó el Concilio de Pisa, donde un tercer papa fue el que intervino entre ellos, excomulgando a ambos y quedándose él mismo como el Papa de Roma de esa época. Así, el Papa Martín V fue el que se quedó con el gobierno de Roma. Después de todos estos cismas, después de todas estas divisiones, llegamos a la España de 1492. Esta fecha es súper importante por 2 motivos. El primero es que los musulmanes, si te acuerdas, han sido los grandes protagonistas de la Edad Media porque han instaurado una nueva religión y han derrotado a los cristianos en muchos lugares, y España era el último lugar de Occidente que quedaba donde los musulmanes estaban gobernando. Y en 1492, con la conquista de Granada de nuevo por los cristianos, los musulmanes son expulsados de Occidente por fin. Pero en 1492 también fue el año donde Colón empezó a colonizar América, colonizar o como tú lo quieras llamar, ahí depende de cada uno, pero lo que hizo Colón fue evangelizar o traer un evangelio, traer una cultura nueva a un continente nuevo, que eso ya será para otra historia muy diferente. Pero en 1492 marca también un antes y un después en la Edad Media, y en 1492 empiezan las hogueras por los cristianos. Aquellos cristianos que se están oponiendo al Papa son aquellos cristianos que van a empezar a ser quemados porque nadie puede ir en contra del Papa. Pero no quiero solo hablar de cosas negativas, sino que quiero hablar también de otro tipo de iglesias que se formaron en conventos, en monasterios, muy afuera de todo el burullo, muy afuera de las guerras, y buscando de nuevo la conexión con Dios. Como explicaba en el episodio anterior, que había una iglesia que estaba con el Estado y otra iglesia que se apartaba en los monasterios, como Agustín de Hipona, aquí también va a haber una iglesia que está con el Estado, apoya las guerras, apoya la división de los papas, y otra iglesia que se aparta en los monasterios y busca de nuevo la conexión con Dios. Quiero remarcar 3 órdenes, las más importantes de esta época, que es primero la orden benedictina, con Benedicto de Nursia en el 540. Benedicto de Nursia lo que hizo fue que exigía una estabilidad. No podía ser que cada persona que quería predicar el Evangelio se fuera moviendo de ciudad en ciudad y sin tener un sitio propio. Benedicto de Nursia lo que hizo fue crear un monasterio estable en una ciudad y que no se movieran de allí las personas que creían en Dios. Entonces ahí dividía en 2 tipos de monjes. Los monjes que sabían leer y escribir se dedicaban a la lectura y a las escrituras, y aquellos monjes que no sabían leer y escribir, llamados lego, se dedicaban a las obras
de segar, de la agricultura, de cocinar, de coser, todas aquellas obras que hacían que el monasterio se pudiera mantener económicamente. La orden franciscana con Francisco de Asís en el 1182 lo que fue una orden de mendicantes. Entonces, si tú querías seguir a Cristo, si tú querías formar parte de la orden, tenías que salir a la calle a buscar comida y a pedirla a la gente. Lo que sucedió con esto es que fue tanta gente que se unió a la orden franciscana que fue literal una plaga social, y los franciscanos llegaron a ser la iglesia más rica del continente. ¿Por qué? Porque eran tantos los franciscanos que recogían dinero, recogían comida de la calle, que al final tenían dinero de sobras para crear catedrales y crear iglesias. Estas son las paradojas de los mendicantes de los franciscanos versus la riqueza de los propios franciscanos. Los dominicos con Domingo de Guzmán en el 1177 lo que hicieron fue la orden de crear universidades, de crear escuelas para poder seguir enseñando la Biblia, para poder escolarizar a las personas y adoctrinarlas en lo correcto. Pero fuera de los monasterios había un movimiento que no estaba a favor del Papa, y eran los valdenses con Pedro Baldo en el 1173. Lo que hacían los valdenses era criticar a la Iglesia por su poder y por su fuerza. Estaban en contra y se unían en las montañas expandiendo a los pueblos de que el Papa no salía en la Biblia y de que eso no tenía nada de que ver con aumentar riquezas para crear monasterios, para crear catedrales gigantescas. Esto es lo que hicieron los valdenses. Y por otro lado están los lollardos con John Wycliffe en el 1337, que lo que ellos hicieron fue estudiar la Biblia, estudiar las Escrituras y darse cuenta de todas aquellas cosas que la Iglesia estaba tergiversando de la Biblia y que se estaban apartando de lo que las Escrituras y Dios a través del Espíritu Santo había dejado escrito. John Wycliffe es muy conocido también porque él tradujo la Biblia al inglés y expandió los predicadores por toda Inglaterra, llevándolos también al nuevo continente con Colón. La realidad es que la Iglesia, que había empezado humildemente, había empezado en casas cultos, de repente se había formado con catedrales gigantescas, con universidades gigantescas, donde ser cristiano era lo que estaba de moda. Ya no eras perseguido, sino que tú a través de guerras perseguías a musulmanes, tú a través de guerras perseguías a aquellas personas que estaban en contra del Papa, a través de la Inquisición también perseguían a todas aquellas personas que estuvieran en contra de la Iglesia católica. Esa Iglesia que empezaba en los primeros siglos de la Iglesia ya no tenían nada que ver con la Iglesia de la Edad Media, donde tenía tanto poder y riqueza que era famosa por eso, y ya Dios y Jesús había quedado en segundo plano. El papado era el que marcaba la dirección de la cultura, y muchas veces, en vez de ser un avance para la cristiandad, para ser mejores seguidores de Cristo, fue un obstáculo para la propia Iglesia. Las personas estaban pidiendo a gritos una reforma, y dos de las personas que iniciaron o que fueron los precursores de la reforma fueron Juan Hus y Jerónimo Savonarola. Los dos murieron a finales del 1400 en hogueras por predicar el Evangelio y por decir que la Iglesia Católica Romana estaba tergiversando la palabra de Dios. Así terminamos el fin de la Edad Media con una iglesia cada vez más dividida, con una iglesia cada vez más fuera de lo que habían sido los primeros siglos de la iglesia. Y me encanta porque mi profesor de historia en la facultad decía esta frase que quiero que tú también te puedas apuntar hoy. Decía lo siguiente: en la medida en que cumplió una tarea pastoral en la nueva situación, fue luz y sal en el mundo. Pero cada vez que tomó para sí misma la honra y el poder de Cristo, fue peor que sal sin sabor, haciéndose una iglesia apóstata y anticristiana. La iglesia, tal y como se la conocía en esa época, necesitaba y estaba pidiendo a gritos esa reforma. Y eso es lo que sucedió con Martín Lutero. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué es lo que tú crees que debemos imitar de la Iglesia de la Edad Media? ¿Y cuáles son aquellas cosas que queremos evitar y queremos evadir de la Iglesia de la Edad Media? A mí me resulta muy interesante y me resulta muy atractivo poder conocer la historia para de nuevo podernos enamorar más de Cristo y querer imitar aquellas cosas que sí que queremos ser iguales a ellos y aquellas cosas de las cuales no queremos volver a repetir en nuestra historia. Espero que hayas disfrutado conmigo aprendiendo un poco más sobre la historia del cristianismo y todo lo que la Iglesia nos ha enseñado en los primeros 15 siglos de la historia. Y si ha sido así, dale like a este vídeo, suscríbete a mi canal y por favor deja en comentarios tu opinión, qué es lo que piensas, en qué sí estás de acuerdo, en qué no, y vamos a juntos seguir profundizando en conocimientos bíblicos. Nos vemos muy pronto.